Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San José de Cafaso, confesor del año 1860. Voy a comenzar, mis hermanos, en este momento. Abra el corazón, el entendimiento para entender este mensaje de estos hombres tan santos, de esos hombres que encontraron la paz en el Señor. Comencemos pues. Dice así: este humilde sacerdote fue quizá el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en 1811 en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco era de una vereda absolutamente pobre. Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y el que mejor lo comprendiera cuando los demás lo despreciaran. Yo era un niño de 12 años y en una víspera de grandes fiestas de mi pueblo, vi junto a la puerta del templo a un joven seminarista que por su amabilidad me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestra fiesta? Él con una agradable sonrisa me respondió: mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo. Yo, animado por su bondadoso modo de responder, le añadí: sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace pasar ratos felices. Él añadió al buen amigo de Dios: lo que más feliz lo hace es el participar muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo. Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunión, y me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo y él, antes de despedirme, me dijo: no se le olvide que para el que quiere seguir el sacerdocio no hay más agradable ni que más le atraiga que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas. Y de una manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de este joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron: es José Cafaso, un muchacho tan piadoso que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito. Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensas para que lo ordenaran de sacerdote de solo 21 años, y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio en alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado el Convectorio para los que querían hacer estudio de posgrado, y allí se matriculó. Y con tan buen resultado que al terminar sus 3 años de estudios fue nombrado profesor de ese mismo instituto, y al morir el rector fue aclamado para reemplazarlo y estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José de Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba gradualmente al de estos dos simpáticos santos. En aquel entonces había llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, jansenismo, y que insistían más en la justicia de Dios que en su misericordia, rigorismo. El padre Cafaso, en cambio, formaba a sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además a los alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios supremamente pobres para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. Cuando el niño campesino Juan Bosco quiso entrar en el seminario,
no tenía un centavo para costearse los estudios. Entonces el padre Cafaso le costeó media beca y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal de que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín y allá le costeó los 3 años de posgrado en el convictorio. Él fue quien lo llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufrían los que en su juventud no tuvieron quien les educara bien. Y Juan Bosco empezó a recoger muchachos abandonados en las calles, y todos lo criticaban y lo expulsaban por esto. El que siempre lo comprendió y ayudó fue este simpático superior. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtenía ayudas de los ricos y se los llevaba al buen don Bosco. Por eso la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como su amigo y protector. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos. Y allá se fue don Cafaso a hacer apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad, fue ganándose los presos uno por uno, y los hacía confesarse y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada mañana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por ello, lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando un reo le leían la sentencia de muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a la horca. Un día se llevó a su discípulo, Juan Bosco, pero este al ver la horca cayó desmayado. No era capaz de soportar un espectáculo tan tremendo. Y a Cafaso le tocaba soportarlo mes por mes, pero allí salvaba las almas y convertía pecadores. La primera cualidad que las gentes notaban en este santo eran el don de consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Por eso a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo. Y volvía a su casa con el alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable, su voz sonora y encantadora. De su conversación irradiaba una alegría contagiosa, que San Juan Bosco admiraba e imitaba grandemente. Todos lo elogiaban, la tranquilidad inmutable del Padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes les repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devotísimo de la Santísima Virgen y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios, se notaba en él un entusiasmo extraordinario. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quienes se lo pedían. En honor de la Santísima Virgen, era más generoso que nunca en estos días. Por eso los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario, iban a pedírselo un sábado o en fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús les concedería su petición. Un día en un sermón exclamó, «Qué bello morir en un día sábado, día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo». Y así sucedió. Murió el sábado 23 de junio de 1860, a la edad de solo 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir escribió esta estrofa: «No será muerte, sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María». Y seguramente que así le sucedió en realidad. El Papa Pío XII
canonizó a José de Cafaso en 1947 y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad. Esta fue la historia de José Cafaso, un santo, mis hermanos, que se dedicó, siendo un hombre bien acomodado, siendo un hombre que no era pobre, que ayudó a muchos seminaristas a que crecieran en amor a Dios, pero más que todo a la Santísima Virgen. Esto es algo grandioso de un sacerdote. Este hombre, que era un reverendo, este Juan Bosco, llega cuando era todavía joven y lo invita a una de sus fiestas en una plaza. Pero él le contesta a don Bosco que las mejores fiestas son las que se celebran en la iglesia. Y en realidad, mis hermanos, que así es. Ojalá y así todos pensáramos que las mejores fiestas que se celebran son las de la iglesia. E ir nosotros al templo y darle gracias a Dios. Y además las fiestas que allí se celebran sí que en verdad son las mejores. Por ejemplo, como cuando celebramos la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es la Natividad. Y también cuando celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe o la Asunción de la Virgen de nuestra Madre Santísima. Esas sí que son fiestas. Y a estas fiestas son a las que se refería este santo, San José de Cafaso. Era confesor y él ayudó a muchos presos a que se fueran bien confesados y para que ganara Dios esa alma, ¿verdad? Porque eran asesinos, eran hombres muy aguerridos al mal. Entonces llamaban al padre José Cafaso para que los confesara antes de morir. Esto fue grandioso, mis hermanos, que él nunca se negó a hacerlo, a lo cual don Juan Bosco no soportó mirar tan tremendos asesinatos. Cuando a ellos los iban a ahorcar, este don Bosco se desmayaba. Por eso, mis hermanos, no todos tienen las cualidades de otros. En este caso, José Cafaso soportó todo eso y pudo llevar a muchas almas para nuestro Señor. Esto, mis hermanos, que nos sirva a nosotros también para que ayudemos a otros a irse limpios ante nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Bendiciones.